Muy bien, el cantautor Pablo Milanés ha muerto en Madrid, no en La Habana, a los 79 años, y su legado divide a los cubanos de varias generaciones. No sé, Sergio, si hace falta preguntar por qué. Sí, desde luego que sí, porque realmente el quehacer artístico de Pablito Milanés está muy relacionado con los primeros años de la Revolución, donde él y Silvio Rodríguez aportaron con valor artístico una banda sonora que movió multitudes, sobre todo la juventud, y el gobierno lo utilizó muy bien para adoctrinar. No obstante, Pablo Milanés, ya fallecido, yo no quiero hacer una crítica política de la ejecutoria de él, porque él se vio inmerso en una serie de circunstancias muy particulares, y agradezco a Juan Pin Vilar, productor cinematográfico, que haya hecho una última entrevista donde Pablo Milanés narra los horrores de la UMAP, por lo cual nunca le pidieron a él ningún tipo de disculpa, y demuestra la serie de contradicciones que vivía Pablo Milanés, no como artista, sino como persona. De hecho, en 1993 es el primer artista cubano afrodescendiente que tiene una propiedad privada como una fundación para editar y promover no solamente música, sino literatura con la revista PM, fundó la Camerata Romeo, trajo muchos artistas, incluso la Orquesta Nacaona, que no había podido grabar un long play todavía, él lo financió y lo produjo. O sea, trajo de la sombra una serie de gente y artistas del interior y desconocidos, jóvenes talentos, empezaron a llegar a la fundación y se creó un ambiente que fue el celo del Ministerio de Cultura. De hecho, esa fundación se abrió con $160,000 que puso Pablito Milanés enteramente, y ya se sabía, porque en esa época yo conocía a muchos abogados en La Habana que estaban relacionados con la fundación, de que Pablo Milanés tenía proyectos como, por ejemplo, invertir en el Tropicana con Sabina, con Serrat, y tenían vendido ya programas muy importantes. Antes de hacer la fundación, Pablo Milanés le daba al Ministerio de Cultura 6 cifras anuales, como 600,000, 500,000, casi $500,000 constantemente. Ahora ese dinero iría por primera vez a los bolsillos de un artista cubano que iba a promover a otros artistas. Mi experiencia con Pablo Milanés, bueno, la de toda una generación. Ellos fueron la banda sonora de la Revolución y también nuestra banda sonora. Yo estoy seguro que como muchos cubanos le agradecemos grandes canciones como Para Vivir, Yolanda, El Breve Espacio en que no está, canciones de amor importantes, pero hay otras canciones donde dijo cosas horrorosas, ¿no? Como, por ejemplo, hay una canción, yo estaba ahí, que es un extracto de un discurso de Fidel, que se hunda la isla en el mar. Pero antes de eso, quiero justificar por qué digo que mi experiencia no es la misma. En el 97, tú hablabas del 93, yo lo veo en Puerto Rico, y él estaba ya un poco como que marcando distancia del régimen, y yo le hago una pregunta, y vamos a ver la primera parte, a ver, eso está en YouTube. La pregunta se la ha visto con un poco de espíritu de reconciliación. El espíritu que tenemos todos los cubanos. Pero siempre no ha sido así. No, siempre no ha sido así. Simplemente que la historia pasa. Los pueblos tienen que entender, las personas tienen que entender, y ese es el espíritu en que estamos todos, los de allá y los de acá. ¿Podemos decir que hay un Pablo distinto? Gracias. Sí, bueno. Más democrático. La palabra democrático no la entiendo ahora mismo porque es una palabra muy manipulada. Por ejemplo, elecciones en Cuba para una nueva oportunidad a la nueva generación, a los que nos hemos tenido que ir de Cuba por causa de una dictadura. Es que esas palabras ahora en estos momentos no caben, no estamos hablando de política, no estamos hablando de esos temas. Si quieres en otro momento hablamos de cosas más profundas, pero acabo de salir de un acto con los universitarios. Le tomo la palabra, me encantaría. ¿Cuándo puede ser? ¿Cuándo puede ser? Cuando quieran, antes de irme. Bueno, lo contactamos con su gente, ¿no? A ver, al día siguiente, después del concierto. A pesar de que le tiraste duro, fue bastante flexible para la época, para el momento. Pero ahora no, mira, adelante. Pablo, me prometió una entrevista, estoy aquí cumpliendo. Son superficiales las preguntas rápidas, ¿no? Y le voy a ser sincero para no robar su tiempo. Como cubano, escuchando el concierto que ha sido magnífico, me pregunto, ¿cómo un artista tan bueno puede apoyar una causa tan mala? No estoy de acuerdo en absoluto contigo. Entonces, ¿cómo iniciar un diálogo donde no estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablo de causa mala, hablo de los presos políticos que han agonizado en las cárceles cubanas sin merecer una canción suya siquiera como alivio. No estoy de acuerdo en absoluto contigo.
Lo que pasa Esa canción es que otra existe. vez te estás valiendo de la sorpresa, te estás valiendo de que estamos en un momento en que no. No, pero me gustaría, podríamos conversarlo. Y por supuesto, cuando yo te conteste como debe ser, tú lo vas a editar, lo vas a No, editar. a tu gusto, esto lo sin vas a editar. Contesta como quiera, libremente. Tirando en directo. Pero libremente. No lo voy a editar, libremente. No vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Me está llegando más gente, me está llegando más gente. Creo que justificar porque no es mi experiencia. ¿Qué año fue ese? 97. Y todavía muy reciente. Después él fue marcando mayor distancia del La régimen. fundación se fundó en el 93 y duró solamente hasta el 95. Es decir, que todavía está muy reciente. Él estaba bien dolido, pero realmente Pablito Milanés estaba tratando de desligarse de algo que no se puede borrar en la historia. Cuando tú haces, como tú dices, estas canciones revolucionarias, que son bandas sonoras de un sistema con el cubano, eso queda para la historia completamente. Para mí es un personaje bastante controvertido. Y lo único Atrapado, que, como tú dices, Sí. en una ecuación complicada. Pero su obra, lo que decía, por ejemplo, la famosa canción esa latinoamericana que termina diciendo que Fidel es una estrella, algo así. Vamos a escucharlo porque no me acuerdo bien de esa horrorosa frase. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por esta tierra. La pena es que no fueron solo canciones, ¿no? Aquí Tony Pinelli contó algo que ya había denunciado Mike Porcel, que es que participó en el acto de repudio junto con Silvio Rodríguez a Mike Porcel, pero no solo participó, hizo la banda sonora junto con otros cantantes del Mariel diciendo yo me quedo. Y esa es una canción también que bueno, vamos a ver si la encontramos, porque a ver si ya me están diciendo que tienen otro orden. Cuando te encontré. ¿No? Eso es lo que yo... Si me dices ahora, ¿qué no le perdonas a Pablo? No le perdono que una de las canciones de amor más bellas que yo había escuchado, que es Cuando te encontré, de repente al final la convierte en un asqueroso discurso, que no es que coge la letra de un discurso de Fidel y le pone música donde dice algo tan horrible como que prefiere que se hunda la isla en el mar antes que renunciar a la gloria que se ha vivido. Yo quería volver un día a encontrármelo y preguntarle qué gloria, ¿no? Veamos. Que hasta hoy se ha perdido. Juntos gritarán, será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Hay que ser sincero, hay una complicidad de Pablo con el régimen, pero hay una complicidad del público con Pablo. desde luego, es una etapa también, Juan Manuel. Entonces, el marco en que se producen estas canciones y el ánimo que hay en Cuba en esos momentos es completamente distinto a la óptica con que lo estamos viendo hoy. Por ejemplo, yo te diría, piensa también que Pablo Milanés trató de hacer esa fundación y no pudo. Sin embargo, Silvio Rodríguez tuvo el financiamiento personal de Fidel Castro para hacer los estudios. Habrá que Dallas. preguntarle a los del Son Mariel. dos- y el Cuando él distanci- dijo yo me quedo con todas esas cosas. Y el que es la canción que distanciamiento tenía entre ahí, ellos dos fue violento precisamente por la evolución de Pablo. yo no lo voy a juzgar. No, yo mucho menos. Yo no te lo voy a confieso, jugar, que lo juzguen sus canciones. Yo veo que a ti te gustaba más la trova que a mí, porque yo era muy rock and rollero. Nosotros y realmente no oía las estafaron, canciones nos también. engañaron. Yo soy de la generación que nos metieron la trova a pulso, en venas, sin duda de ninguna clase, porque además tienen un valor poético, ¿no es? Sí lo tienen. Lo pusieron, por eso, fíjate mi pregunta, Pablo, ¿cómo un artista tan bueno apoya una causa tan mala? Yo creo que Pablo se murió sin responder esa pregunta que nos debía a todos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. A la vuelta